Somos una marea de gente, todos diferentes. Buenas noches, aquí estamos en otro programa de Civilitas TV. Hoy nos queremos enfocar o queremos empezar en la agenda pendiente de este tiempo de transición. Empezando por la situación de la justicia, que nos parece realmente una cuestión principalísima. Claro, porque desde Civilitas Esperanza Federal estamos convencidos que ese 27 de octubre definitivamente algo cambió en Argentina. Más allá de que después hayan pretendido apocarlo con lo de la ley de medios, se produjo una derrota importante y se abre un camino de transición que lo tenemos que construir los ciudadanos. La agenda la tenemos que construir los ciudadanos porque, como decíamos el martes pasado, los políticos que están liderando esta agenda y no son tan jugados, digamos, y la agenda es medio pobre. Somos los ciudadanos los que tenemos que cargar esa agenda. Por de pronto, con Carmen hicimos un listado de, no solamente fue derrotado el kirchnerismo el 27 de octubre, sino que hay una serie de temas que dieron vuelta y opacaron todo el debate político durante este año, que definitivamente el 27 le dimos una paliza electoral. A ver cuáles son esos temas, si los podemos ver. ¿A qué le dijimos basta? Bueno, el primero yo creo que es basta al sueño de la reelección. Eso está claro como el agua. A la reforma de la justicia. Un tema que jugaron fuerte los kirchneristas, pero quedó abajo. A la corrupción sin condena, a estos bolsos que se llevaron y que todavía la justicia no avanza. Al autoritarismo dirigista o estatista de Moreno. También el 27 de octubre perdió la idea del cepo del dólar, los blanqueos a medidas que supuestamente eran la solución ideal. A las mentiras del INDEC, que nos dan cifras que, por ejemplo, nos dice que no hay pobres en Jujuy, realmente una fantasía. A la inflación justamente no reconocida y también a la manipulación de esta caja federal que lo utilizan para doblegar, para arrodillar a los gobernadores. A la división que continuamente nos provocan entre amigos y enemigos. Al vamos por todo, esta idea de que como ellos tenían el 54%, entonces no había institución republicana que pudiera aguantar la embestida, digamos. A la bajada de líneas en las escuelas. A la manipulación ideológica en la universidad. Al uso político de las banderas de los derechos humanos. Al fútbol para todos con publicidad oficial, esa tremenda publicidad oficial de entretiempo entre primer tiempo y segundo tiempo del fútbol. A la cadena nacional que nos agotó. Hay muchos temas más, pero dejamos este último con Carmen y el equipo de producción, que es a la persecución de la AFIP a los que piensan distinto. Una cosa que en Argentina pareciéramos habernos acostumbrado, digamos. Todo esto que veníamos mencionando era como, bueno, es el pan y circo de cada día, pero esas marchas que hicimos, esos cacerolazos que hicimos y el 27 de octubre definitivamente han sepultado este folclore de la política argentina. ¿Y entonces ahora qué? Ahora los temas pendientes. Con el equipo de Esperanza Federal nos ha parecido bueno empezar a poner lupa en algunos de los temas importantes. Y como decía Carmen, uno de esos temas importantes es el funcionamiento de la justicia federal para los grandes temas nacionales y también la justicia provincial, la provincia de Córdoba en este caso, cómo funciona y cómo se desenvuelve para los temas del día a día, para los temas civiles, laborales, económicos y también penales. Lo hemos invitado a Jorge Barbará, miembro de Esperanza Federal. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo les va? Bueno, aquí hay, si te parece, no va a ser una entrevista porque somos miembros del mismo equipo, pero sí va a ser una mesa de reflexión y te pido esta primera reflexión sobre esta gran asignatura, la justicia como tema pendiente en Argentina, digamos. Bueno, efectivamente es una asignatura pendiente. Desde ya las estadísticas, encuestas marcan que es un gran requerimiento de la sociedad. En tanto, en estos años se ha estimado que hay un cierto déficit por parte de uno de los poderes del Estado en la prestación que les es inherente. Esto es indudable. El tema es cómo atacarlo. No es un problema que pueda solucionarse de un día a otro porque en verdad no obedece a una única causa. Lo que sí puede hacerse es asumirlo de una vez por todas. Cuando digo asumirlo de una vez por todas, me refiero a pagar el costo que la sociedad tiene que realizar para que la justicia funcione correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? Si quisiéramos tener un servicio de salud de primer nivel,
seríamos plenamente conscientes que tenemos que destinar recursos adecuados para un servicio de salud de primer nivel. Sin embargo, esta misma idea no impera de manera absoluta en la sociedad respecto de la justicia. De algún modo, quizás no de modo consciente, pero sí de modo inconsciente, se considera que es un gasto del cual podemos quizás no prescindir de manera absoluta, pero sí relegar. Entonces, año tras año, las distintas partidas presupuestarias han ido escatimando en el gasto de justicia, y esa es una de las razones, remarco lo de una de las razones, por las cuales hoy tenemos un sistema de justicia que es a todas luces ineficiente, ya no por la actividad de cada miembro o cada funcionario del Poder Judicial, sino porque como sistema no tiene la estructura adecuada para dar abasto a las demandas sociales. Justamente en esa línea vos nos presentaste, cuando hablaste de este tema en Esperanza Federal, algunos datos, digamos, de cuántas causas ingresan y cuántas causas tienen que desarrollar cada juez, digamos. Sí, en la provincia de Córdoba. En verdad, el desagregado numérico es un tanto complejo para explicar en algunos minutos, pero para hacer un número grueso, la justicia, un juzgado civil, supongamos, depende del fuero y demás, pero un juzgado civil de la capital, de aquí de Córdoba, debiera estar capacitado para dictar anualmente unas 1.500 sentencias por año, para que el servicio de justicia, lo estoy simplificando en términos cuantitativos, esto significa que, en teoría, una persona que es el juez tendría que dictar 1.500 sentencias aproximadamente en un año. Claro, evidentemente este excede la posibilidad humana de un tratamiento adecuado a cada una de las causas. Claro, pues justamente vos, y para completar ese dato que vos decías, vos nos comentabas que ingresan aproximadamente unas 100.000 causas al año, digamos, al sistema judicial cordobés, digamos, en lo civil, digamos. Solamente en lo civil y solamente en lo que hace a la ciudad capital. ¿Sí? O sea, es muy interesante porque un primer planteo que vos decís es, si realmente la justicia es importante para esta sociedad, hay que ponerle gente, hay que poner plata, hay que poner jueces para que funcione bien. Digamos, esa sería la primera conclusión. Esa sería la primera conclusión. Sin duda que no es lo único. Sin duda que no es lo único. Pero yo quisiera remarcar algo que ha estado en el tapete de la discusión pública en estos días. Contrariamente a lo que cierto sector de la opinión pública puede opinar, yo considero que los incentivos en materia salariales están relativamente correctos. O sea, en el contexto de lo que se gana en este país, no hay un problema de incentivos gubernamentales por esa vía. Es decir, jueces y funcionarios del Poder Judicial están relativamente bien pagos respecto al resto de la sociedad. Esto no sería un factor que estaría llevando a que lo peor de la sociedad quisiera ingresar al Poder Judicial, como pudo haberse considerado hace muchísimos años atrás. Tiempo, sí. Hoy en día no. Hoy en día no. Es una respuesta atractiva para gente estudiosa, para profesionales idóneos. Sé que el problema no viene por lo salarial, al menos no principalmente. El problema viene por los recursos materiales. Uno toma audiencias en salas de audiencias múltiples en las cuales se encuentra superponiéndose las voces de un testigo con el de otro, porque lo divide una mampara. No hay salas para que los testigos estén separados entre sí cuando no debieran poder conversar entre ellos de manera previa a la audiencia, y tantas otras cosas que son el pan nuestro de cada día. Digo esto porque es lo más gráfico para explicar a los que no conocen el funcionamiento, que hacen a la ausencia de recursos materiales, edilicios y, por supuesto, informáticos, etc. Si te parece, Jorge... ¿Y la justicia nacional? Bueno, antes de pedirle una opinión sobre ese tema, el equipo de producción ha preparado un video. En realidad le hemos robado una parte de una investigación que hizo la gente del equipo de La Nata, porque es muy decidor. Ahora nos trasladamos no a la justicia provincial, sino a la justicia federal, que tiene temas muy urticantes, narcotráfico, trata de personas, pero también tiene temas pedestres como son los juicios provisionales. Si le parece, vemos este primer informe para ponernos en contexto y ya ir al análisis de la justicia federal. A ver. Hoy el sistema colapsa porque tenés un problema de sistema, de cómo está encarado el procedimiento, y eso te lleva a Código Procesal Penal, pero no solo Código Procesal Penal, sino también organización. La organización es una organización absolutamente arcaica y absolutamente irracional que escapa al sentido común de la gente. Hay causas que demoran 15 años en investigarse y otro tanto en llegar a juicio. Hoy podríamos nombrar, no sé, 50 jueces más. Y creo que el sistema se los comería, digamos, porque lo que está mal es el sistema en sí mismo.
Muchos casos de corrupción prescriben y los tribunales colapsan por acumulación de expedientes. Escándalo terrible con... ¿Cómo se llamaba esa causa con nombre de yogur? Escanca. Al cabo de más de 6 años, nada saben qué quedó. Y en eso, mucho tiene que ver la decisión política de hacer o de dejar pasar. Si uno trajese a una persona del siglo XIX a la Argentina y la hiciera caminar por la calle, en realidad quizás con todos los avances que va a haber se moriría casi en el acto. En cambio, si uno trae a una persona y la lleva al Poder Judicial, que haya vivido en el siglo XIX y viene ahora al siglo XXI, no va a encontrar grandes cambios porque los modelos de gestión siguen siendo parecidos. Esta es 519 y 102 y la otra es 105. Ir funcionando con juzgados que son como islas. Capaz para mandarle una notificación a la puerta al lado, donde está el juez de al lado, eso va a un oficial notificador que se lo manda para otro lado, vuelve, y entonces uno dice, pero esto no puede ser así, pero sigue siendo así. Fíjate, este video muestra la acumulación de expedientes en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Norberto Ollarvide. Esa imagen hoy se replica en despachos de jueces en todos los fueros. Ahora, si uno tiene un sistema procesal que trata igual el caso A de un pobre chico que se robó algo en un supermercado que un fraude bancario con 50 personas, evidentemente el sistema no va a funcionar nunca de manera eficiente. Y al no discriminar, el sistema te genera unos cuellos de botella que son insuperables. Bueno, aquí sí se puede hacer como una especie de corte, porque a nivel de justicia provincial, como bien ha dicho Jorge Barbara, hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer respecto al funcionamiento, estructura y demás. Pero cuando uno pone la lupa en la justicia federal, digamos, es más burdo, es más grotesco lo que está sucediendo en la justicia federal. A nivel de independencia, al final del programa ya le vamos a recordar con una foto de Ollarvide lo que todos pensamos de algunos jueces muy aplicados a las decisiones, a los llamados por teléfono del gobierno. A nivel de eficacia, cómo trabaja en la lucha contra el narcotráfico, esas fiscalías pequeñas, abarrotadas de expedientes, sin tecnología, sin capacitación, digamos, o sea, qué precariedad para luchar contra ciertos temas. Corrupción. Y también a nivel de eficiencia y de corrupción, o sea, realmente la justicia federal tiene temas muy importantes, lavado de dinero, narcotráfico, los temas electorales y demás, y cuando uno se asoma, por ejemplo, a la Justicia Federal de Córdoba, hay buena gente, de buena voluntad habrá, pero realmente el sistema uno lo ve demasiado precario para los temas que están manejando. Me parece que como cordobeses, por lo menos nuestra Justicia Federal de Córdoba, deberíamos ponerla en el centro del tapete y dedicarnos a ver cómo funciona mejor. Todavía no vamos a mencionar, eso lo vamos a dejar al final, la vergüenza o el escándalo de lo que ha pasado en los últimos tiempos con la justicia federal y el yo señor, no señor, lo tiene el bonete colorado y lo que pasó en el último mes. Un cierre de mesa, Jorge, antes del segundo video. Bueno, simplemente a colación de lo que mencionaba Sebastián de la justicia federal, yo recién comentaba que hay en realidad una serie diversa de causas y en la justicia federal no hay que olvidarse de la absolutamente irresponsable actitud del gobierno nacional de colapsar la justicia con las causas del ANSES. Y digo que él es el que la ha colapsado porque ha desobedecido desde hace años el fallo de la Corte, pagando menos de lo que debe pagar. Como suele ocurrir aquí, bueno, que lo pague el gobierno que viene y así sucesivamente. Y quien recorre los juzgados federales de Córdoba, quienes los recorremos, sabemos que buena parte de eso que veíamos recién en pantalla se debe a esta actitud irresponsable del gobierno nacional, irresponsable o al menos no, injusta sin ninguna duda. La justicia cuando no funciona también mata y muy interesante la conclusión de Jorge. Gracias Jorge porque nos ha dado pie a este segundo video. También lo hemos tomado del equipo de producción de La Nata porque justamente hace foco en este capítulo, juicios previsionales. Jubilados que dicen no me están pagando lo que me corresponde y entran en el atolladero de la justicia federal y no reciben nunca más su pago. A ver el video. Hay otro foro de la justicia en el que las demoras ya son parte de una especulación perversa. Y el escenario es la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social. Hay cientos de miles de expedientes en trámite en la Cámara Federal de Seguridad Social y alrededor de 560.000 en trámites en los 10 juzgados federales de la Seguridad Social. Como consecuencia de eso, la Cámara Federal se encuentra colapsada.
hay 40.000 expedientes, entre 40 y 50.000 expedientes sorteados a la Cámara o en vías de sorteo, con sentencia de primera instancia que no pueden ingresar para el trámite de la apelación, porque no hay espacio físico. A diferencia de lo que pasa en otros fueros, en este caso el colapso no se debe solo al Código de Procedimientos, sino a una decisión del Gobierno Nacional de dilatar al máximo posible el cumplimiento de las sentencias. Entonces, al no cumplir esas sentencias, obliga a los jubilados a hacer cientos de miles de juicios. Y así los expedientes abundan, se acumulan, y los jubilados tienen que esperar un tiempo irrazonable, porque los procedimientos no terminan nunca o son excesivamente largos, hasta que recién pueden cobrar. Bueno, muy bien. Por ahora, basta de justicia, lo vamos a tratar en otros programas, pero como ustedes verán, si como ciudadanos tenemos que marcar una agenda de transición, el tema de la justicia es de vida o muerte, y en términos estrictos para algunas personas que tienen su juicio ahí entre esos 500.000 juicios esperando cobrar de alguna manera. El tema de la justicia, como bien dijo Jorge Barbará, no se le puede decir la importancia que tiene la justicia y no darle la plata y las horas hombre para reformular esa justicia para que sea más moderna y eficiente. Pero tenemos un invitado, Edgardo, gracias por venir. Al contrario, gracias. Para ampliar la mirada y hablar de la agenda de la transición pendiente después del 27 de octubre, más allá de que se opacó un poco con la ley de medios, hay una agenda de la transición que hay que desarrollar. En tu punto de vista, ¿cuál es? Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, sí, efectivamente es una agenda muy cargada, ¿no? De temas que algunos son de cortísimo plazo y que fueron dejados como pendientes de resolución hasta tanto se redibujara el escenario político con las elecciones del 27 de octubre. Luego de la elección, el fallo de la Corte sobre la ley de medios es como que generó un tema adicional que tenía mucha expectativa cargada encima, pero todavía no ha despertado, por lo menos a la visualización compleja y completa de la opinión pública, la cantidad de temas pendientes que tenemos. Nos tapó todo. Sí, y son muchos, y la verdad bastante difíciles, me parece. Yo no soy economista, pero lo que escucho de economistas de todas las extracciones o de los diferentes lineamientos del pensamiento económico, todos advierten que la situación es complicada, que hay un cóctel, digamos, de variables muy desordenadas, que no necesariamente conducen a un escenario crítico al estilo de los colapsos que hemos visto varias veces, digamos, en la historia reciente del país, pero sí que tienen que ser resueltos más o menos rápidamente, en los cuales hay que poner manos a la obra, el gobierno se tiene que sincerar con esas variables. Son variables que estamos viendo todos los días, ¿no? El tema de la inflación. Ayer tuvimos un indicador preocupante porque pareció durante la campaña que el gobierno nacional iba a admitir que el problema existe. Escuchamos opiniones del candidato Insaurralde, del gobernador Scioli, incluso de la línea más dura del gobierno, de los candidatos de la capital, en el sentido de admitir que el problema estaba, pero pasó la elección y reapareció Guillermo Moreno y dijo, diciendo... ese problema no está. Y esto de negarlo al problema es parte del problema, no de la solución, obviamente. Diría que es uno de los principales temas que están... En esa línea, Edgardo, nosotros participamos en una conferencia que vos diste, una disertación, y vos hablabas de la posibilidad de que hubiera o consensos o conflictos, digamos. Todo aparecía de que el 27 de octubre, justamente por esas señales, podría abrirse una nueva etapa donde haya un mayor diálogo, pero después de las elecciones parece que no. ¿Vos te imaginás que esta agenda se va a discutir a las piñas, digamos, o se va a discutir dialogando, digamos? Hasta el momento no se ha visto esto, ¿no? En parte también porque un factor inesperado, como fue la enfermedad de la presidenta, ha sacado de contexto de un eventual diálogo al actor principal, que es la conducción del Poder Ejecutivo. Me parece que se han trasladado... ¿Dónde está el piloto? Diciendo hace poco. Exacto, sí. Y además la reacción del gobierno ante algunas inquietudes que ha planteado la oposición sobre esto no ha sido la mejor todavía. El fin de semana vimos una opinión de Wiener, que ganó cómodamente su distrito, preguntando efectivamente hacia dónde está el norte del gobierno, quién está ejerciendo el poder, y la respuesta que recibió de jefe de gabinete fue bastante destemplada y además sintomática en términos también de una negación de los hechos.
Le respondió que quien gobierna es la presidenta, que le ganó ampliamente a Wiener en la última elección presidencial, cuando la respuesta lógica es la que marca la Constitución. Cuando el presidente está enfermo, ejerce el vice. Pero parece que el gobierno no quiere ni nombrarlo al vice. Con lo cual agrega condimentos al problema, ¿no? Yo dije, la inflación es uno de los temas de la agenda pendiente, pero obviamente que no es el único. Estamos viendo los coletazos que eso tiene. Se viene un incremento de la presión fiscal en todas las jurisdicciones, a nivel nacional, provincial y municipal, que uno ya está alcanzando a entrever que conducen a un fin de año complejo para la gente, o sea, donde todos los impuestos van a ajustarse en la línea de la inflación, pero los ingresos han perdido esa carrera. Ya estamos en un clima medio recesivo, con ese golpecito, digamos, vamos a entrar fuerte. Exacto, ¿no? Y con la gente que lo estamos viendo, los comerciantes nos dicen, está endeudada, está pagando con tarjeta los consumos básicos de los alimentos, del supermercado. Esto, es decir, es un problema. Y además, si el Estado además incrementa la presión fiscal, es probable que eso se termine canalizando en las paritarias próximas, ¿no? Con una demanda muy fuerte en términos de reivindicación salarial, la imposibilidad del empresario de hacerse eco de ese reclamo sin trasladar los precios, y continúa. Es decir, es un problema que ya los argentinos lo hemos visto muchas veces, que si no se toma el toro por las astas de este problema de la economía, generalmente no termina bien. Edgardo, Sobre todo el trabajo me parece que va a ser la variable que vamos a sentir más fuertemente. Exacto, y fíjate vos, hoy vimos un ejemplo claro de esto. Cuando Guillermo Moreno niega el problema de la inflación, dice, fíjese el precio de la carne, que hace varios meses que está planchado y no tiene ningún tipo de variación, como si eso fuese emblemático de que no hay inflación en el país. Además de ser falso, porque la gente lo percibe en una gama de productos, no solamente el precio de la carne, hoy en Córdoba tuvimos un conflicto vinculado a la industria de la carne, que es por donde estalla el problema cuando se lo plancha artificialmente el precio también, ¿no? Claro. Edgardo, no podemos dejar de preguntarte, porque a pesar de que los argentinos querríamos que no estuviera en la agenda de la transición, ha vuelto a estar por este fallo de la Corte, que es el tema de la libertad de prensa. Más allá de si Clarín sí, Clarín no, digamos, vos como periodista que estás metido en ese medio, es una amenaza real, vamos a tener que volver a preocuparnos, vale la pena que salgamos a la calle. O sea, vos como ciudadano y como periodista, ¿cómo ves esa temática que ha vuelto a estar presente en la agenda, digamos? Sí, yo creo que es una temática que debe preocupar a la civilidad. No sé en qué términos de acción concreta, eso siempre surge de instancias que escapan a la opinión que uno puede tener como periodista, pero sí, yo creo que es un tema real, es una preocupación real. Durante los últimos años, y prácticamente haciendo eje en torno a esta normativa de la comunicación audiovisual, de la ley de medios, el gobierno ha ido avanzando sobre esferas de la libertad de expresión de una manera extremadamente inconveniente, y esto no es un problema de los periodistas, es un problema de la sociedad que merece, que tiene derecho a ser informada. Ahí va de la mano de la distribución de la pauta oficial. Claro, la enumeración de problemas que el mismo fallo de la Corte ha realizado, la distribución ecuánime, equitativa de la pauta publicitaria del Estado, el manejo técnico independiente e idóneo de la autoridad de aplicación de la ley, la apertura y el equilibrio que tienen que tener los medios públicos, esta enumeración de problemas que ha hecho el fallo de la Corte, bueno, evidentemente están hablando de que durante el tiempo que ha llevado desde la sanción de la ley hasta este momento, la actitud que ha tenido el poder gobernante no ha sido la mejor y ha generado un conflicto en estos términos también. Como me dijo un abogado amigo, si todas las partes que puso en los considerando lo hubiera puesto en los resuelvo la Corte, bueno, está bien, pero como los puso en los considerando, materia, el resuelvo fue muy corto. La verdad es que cuando uno ve a Morales, Olaya y Magdalena, esa muy buena presentación que hicieron en la OEA, qué grave, digamos, que puesto el país así en lo externo, digamos, y presentado todo a manera de película, lo que nos viene pasando, es muy grave lo que está pasando. Bueno, yo lo escribí en una columna recientemente respecto del fallo de la Corte en particular. A mí me parece que hay que leerlo al fallo, porque más allá, digamos, de que es la complejidad que tiene el lenguaje jurídico en sí mismo, es una especie de fotografía de lo que ha sido el clima de época para la Argentina en la discusión de este tema de los derechos civiles, que es la libre expresión. Es un fallo
yo creo que lamentablemente acorde con dos hechos, una ley defectuosa y un debate público maltrecho respecto de esa misma ley. Entonces el fallo no salió con la armonía que hubiese esperado una democracia madura. Eso se puede ver en los votos de los diferentes miembros de la Corte. Fue un fallo mayoritario de 4-3. Si bien el oficialismo dice que fue de 6-1, en realidad cuando uno ve los votos dice no, esto fue de 4-3 y con disidencias muy fuertes adentro, con contraposición de conceptos bastante antagónicos que muestran que efectivamente es un fallo que emerge de una controversia pública mal conducida, mal saldada para la sociedad. Y la prueba es que el fallo tampoco termina con el problema. Colgué el fallo en la página de Civilitas para el que le quiera leer. Son muchas páginas, pero vale la pena. Sí, a mí me parece que es interesante leerlo. No son los jueces más destacados del país, hay que ver cómo fundamentó su voto. Yo he hecho una lectura limitada, por supuesto, solo soy periodista, no soy especialista en ninguna rama del derecho, por cierto. Pero sí me preocupa las expresiones que he visto de algunos de los jueces, he visto el voto de la doctora Artibay, preocupada por el impacto que esto tiene, el proceso de adecuación, no ya en las empresas, ni mucho menos en la actora de este proceso, que fue el Grupo Clarín, sino en los públicos, que siguen las programaciones y los contenidos de esas empresas de medios, ¿no? Y he visto el voto del doctor Maqueda, una preocupación similar. He leído el voto de Fay, que es muy claro y muy aferrado a la concepción republicana. En fin, es para leerlo con atención. Edgardo, te agradecemos que nos hayas ayudado a reflexionar. Está la agenda que uno quisiera y la agenda que nos están imponiendo, así que gracias por ayudarnos a pensar. Es la agenda de la realidad, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, pensamos juntos. Bueno, Carmen quería pasar su voto, pero no lo vamos a poder pasar. Me parece que va para el próximo martes. No importa, pero sigamos con esta en conclusión Facebook, porque lo habíamos prometido. A ver esta foto, esta es la foto final, que no se le atragante la comida si es que está comiendo. Esta es la foto del juez Ollarvide. El juez Ollarvide es la expresión de lo que hablamos en la primera parte del programa. Los argentinos nos tenemos que poner de pie y si hacemos una agenda de transición, personajes como este señor no tienen que estar en la justicia federal. Mientras estén esos personajes y las valijas que se van afuera y las corrupciones que nunca se denuncian y no se juzgan, esa Argentina es la Argentina de la inseguridad jurídica, de la falta de confianza, de la falta de estabilidad. Les propongo que lean el artículo de Oppenheimer hoy en La Nación, que pone una especie de organigrama, dice el primer país más confiable y el último en términos de cumplimiento de los contratos. Argentina está ahí en el medio, con una posición que no merecemos, una posición que deberíamos mejorar porque de ese tipo de posiciones significa de que vengan capitales y si vienen capitales viene trabajo y si viene trabajo viene desarrollo. Carmen, ¿estamos listos para irnos? Nos vamos nomás. Bueno, muy bien. Si les parece, queremos recibir sus opiniones también sobre la agenda pendiente. Vamos a seguir en los próximos martes profundizando en esto. No nos durmamos, no nos decepcionemos con lo que pasa. Hemos ganado el 27 de octubre los ciudadanos y ahora tenemos que construir la agenda de la transición. Buenas noches.